Bueno, ya estamos. Cuando quieras, Jacob. Paréntesis, la sala está más que abierta. El que se tenga que ir, se puede ir. El que quiera entrar, puede entrar, etcétera. Bueno, ahí me ven bien. Este es un nuevo computador. No sé qué tal está, pero supongamos que bien. Listo. Brian, shalom. Ok, un tema que les quería hablar. No, bueno, introducciones, ¿no? Shalom, Viviana. Ok, antes que nada, me he escuchado 3 veces o 4 la palabra gracias y yo creo que es al revés. Yo les doy gracias a ustedes porque ustedes ponen los cimientos del futuro. Yo en parte un poco así, pero ustedes son los que lo vuelven práctico, que es la idea, ¿ok? Entonces el agradecimiento es para ustedes, para todo este trabajo que están haciendo, que no se queda en la teoría, lo están materializando. Acá con Claudia hablamos de los avances que están ocurriendo en Colombia, etcétera. Y hasta aquí. El tema que les quería hablar es una fiesta que tenemos en 2 semanas y esta fiesta es Hanukkah. Sí, muy bien. Hanukkah es una fiesta que los judíos venimos celebrando sus buenos 22 siglos, algo así. ¿Y qué conmemoramos en Hanukkah? Entonces, la verdad yo no me he puesto a ver los videos que hay en español por internet, pero supongo que si ustedes ven los videos de Hanukkah van a, por ejemplo, en las fuentes comunes van a decir que el milagro de Hanukkah fue que el pueblo judío, bueno, les voy a contar la historia en resumen, pero luego se las cuento detallada. Bueno, en esta tierra en donde yo estoy han pasado muchos reinos, muchas civilizaciones, imperios, uno tras otro. Uno de esos fue el imperio griego, los helenistas con Alejandro Magno. El punto es que cuando ellos llegaron, con el tiempo empezaron se apoderaron de esta tierra y el trato a los judíos fue pésimo, al punto tal de que querían acabar con la Torá y con la tradición judía. Y el punto es que hubo una revuelta, se rebelaron los judíos, los que se rebelaron se llamaron los macabeos, y esa revuelta logró que se liberara el templo de Jerusalén. Y entonces aquí es donde viene el mito clásico, o no el mito, porque eso sí es algo que pasó y está registrado, que eso está registrado en los libros de los macabeos, que son libros que se escribieron para el siglo II y uno antes de la era común, que ¿saben qué es la menorá? La menorá es el candelabro del templo, que para prender el candelabro, según la ley judía, solo se puede con aceite puro, puro de recién, o sea, que es puro, puro, no revueltos, no. Y cuando los macabeos liberaron Jerusalén, llegaron al templo y el templo buscaron y encontraron una jarrita de aceite puro y no encontraron nada más. Y esa jarrita, que supuestamente iba a durar un solo día, duró 8 días. Esa sola jarrita, y es el tiempo de preparación para preparar aceite puro es 8 días. Y así tuvieron el tiempo suficiente para seguir produciendo el aceite y seguir haciendo la tradición que se le ordenó a Aarón, el hermano de Moisés, hasta que se destruyó el segundo templo, en la época de Tito, en el año 70. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Entonces, la gente les dicen que el milagro de Hanukkah fue que se prendió una jarrita de aceite, ¿ok? Pero que vengo a decirles, señores y señoras, que en casi ninguna fuente judía en verdad dice eso. Las fuentes antiguas dicen que ese no fue el milagro. ¿Cuál fue el milagro de Hanukkah? ¿Alguna propuesta? ¿Alguna idea? Ok. Para eso que hay una que dice que fueron pocos y eran muchos del otro lado. Ese fue el milagro de vencer de los pocos hasta muchos. Ok, entonces exactamente. Gracias. Y Maxwell levantó la mano. Si quieres complementar. Lo que escuché es que en realidad que el milagro fue que lograron deshacerse de los griegos que los estaban oprimiendo en ese tiempo. No sé si sea correcto o no.
¿ok? Y ok, ambas perspectivas van hacia el mismo punto. Ahora les voy a contar la historia como ya, no como se le cuenta a los niños chiquitos, sino como más o menos fue. Y ocurrió de la siguiente manera. El pueblo de Israel fue dispersado por Nabucodonosor de Babilonia y el pueblo judío fue reunido por Ezra, Nehemías, por grandes personajes que lograron reconstruir los escombros que quedaban de Judea, del reino de Judea. ¿Ok? ¿Qué pasó? Que tras volver los judíos del exilio, ellos siguieron bajo regímenes extranjeros, colonizadores. El imperio babilonio, que es lo que dominaba, fue vencido por el imperio persa. Y ahí fue cuando, en esa época, fue cuando empezó el retorno con Ezra, Nehemías. ¿Qué ocurrió? Que en el año 333, antes de la era común, llega un joven general de Macedonia llamado Alejandro Magno, que él empieza a conquistar el planeta en esa época, lo que ellos creían que era el planeta, desde Europa, un extremo, hasta la India, incluyendo Egipto, o sea, todo lo que era, digamos, la civilización, digamos, conocida, porque en verdad Oriente Lejano era bastante desconocido para ellos, África también. El punto es que llega Alejandro Magno y conquista, él derrota al rey Darío de Persia, y así es como el imperio griego vence al imperio persa. Y los griegos se toman, o Alejandro Magno, macedonio, pero griego, él se apodera del planeta prácticamente. ¿Qué ocurre? Imagínense una homogenización en donde empiezan a haber choques de cultura. Hasta ese momento, Persia tenía su limítrofe con Europa, pero por primera vez llega un imperio que se apodera de todo. ¿Y qué pasa? Que los griegos, ellos tenían una visión de que los griegos eran superiores a todos los demás. Ellos creían eso. Que la filosofía era lo más elevado y las otras culturas eran bonitas, pero los griegos, la filosofía, la democracia, la mitología, la gran sabiduría, etcétera. Y lo que ocurre es que ellos empiezan a hacer algo como, ¿cómo decirlo? Imponer, entre comillas, su ideología, no siempre a la fuerza, porque por ejemplo Alejandro Magno, él fue muy bueno con el pueblo judío. Él fue muy, de hecho, cuenta que cuando llegó Alejandro Magno a Jerusalén, él llegó a las puertas de Jerusalén y obviamente el pueblo judío tenía miedo porque, ¿saben? Un nuevo invasor, ya después de haber tenido la libertad que se tenía bajo el imperio persa, que se había conseguido con el rey Ciro de Persia, que le había dado una libertad, digamos, un poco nacional en cierto sentido, y llega una nueva potencia, que es Grecia. Saben, la situación puede cambiar drásticamente. ¿Y qué ocurre? Que el que recibe, cuando Alejandro Magno llega a las puertas de Jerusalén, él está en su caballo y él ve a el gran sacerdote en Jerusalén, era Shimon Atzadik, Simón el Justo, y Alejandro Magno se baja del caballo en respeto a Shimon Atzadik, a Simón el Justo. Todo el mundo, no, las personas obviamente estaban en shock. ¿Cómo es que Alejandro Magno se baja del caballo? Una locura total, porque saben, verdad, las personas creían que era un dios en esa época. No voy a exagerar, las personas creían que Alejandro Magno era hijo de un dios, de una madre que era virgen, etcétera, etcétera. Y lo que ocurre es que, ¿por qué? Porque se bajó del caballo. Y pues cuenta, Alejandro Magno contó que, a propósito, un paréntesis, no sé si ustedes saben, Aristóteles, que se cree que fue el hombre más inteligente de la historia, así es la narrativa occidental, ¿no? Que fue el hombre más inteligente. Él era el maestro de Alejandro Magno. Y Alejandro Magno, él lo que cuenta es que él, la noche anterior a llegar a Jerusalén, él soñó con un señor vestido de azul, con un gorrito así blanco, un pectoral lleno de piedras preciosas, y cuando ve a Shimon Atzadik, la barba, todo, dice, es el tipo del sueño, y por eso le impresionó mucho. Y así es como Alejandro Magno respetó al pueblo judío, respetó al pueblo de Israel. Alejandro Magno era muy curioso también por los conocimientos. Señores, este es un punto en el que la historia de la humanidad se transforma de manera brutal. Voy a decirles algo que dijo el filósofo Levinas.
Emmanuel Levinas, filósofo judío de Francia del siglo pasado, de los más grandes filósofos, digamos, del siglo pasado, y él dice que la sociedad occidental está compuesta de dos cosas, digamos, los griegos y los judíos. Porque si ustedes se fijan, la sociedad occidental básicamente es eso. ¿En qué creen las personas? En el cristianismo. ¿Y de dónde nace el cristianismo? De una provincia llamada Judea, y por otro lado, la sabiduría, la filosofía, la academia, y por otro lado, las construcciones, la civilización, que eso es Roma, que eso es una herencia de Grecia, y así. Entonces, ¿dónde se ve este choque? Fue en este momento, en el momento en que Alejandro Magno pisa la tierra, pisa Jerusalén. Ahí es cuando estas dos, digamos, formas de pensamiento se chocan de una forma demasiado contundente, porque la perspectiva occidental griega tiene muchas diferencias a la perspectiva hebrea. Y digamos, un paréntesis, el historiador Clearco, él fue un cronista, él escribe que Aristóteles, que cuando Aristóteles él interactuó con un sabio judío llamado Shimon Atzadik, Simón el Justo, que era el gran sacerdote, que fue uno de hecho, si ustedes leen la Mishnah en el tratado de Avot, se menciona a Shimon Atzadik y sus enseñanzas, que sobre el mundo se mantiene sobre 3 columnas, sobre la bondad, etcétera. Eso lo dijo Shimon Atzadik, una persona de unos, digamos, límites intelectuales extremadamente profundos. Y Clearco escribe que dijo que Aristóteles se impresionó tanto que Aristóteles dijo que ese judío pareciera que fuera griego. Imagínense cuánto se habrá impresionado Aristóteles. Esto es, paréntesis, muestra no el complejo, pero la superioridad mental que creían tener los griegos. Es decir, que este señor es tan inteligente que podría ser griego. ¿Sí entienden? Se crean superiores, pero es una muestra de que realmente la sabiduría judía fue bastante impactante para los griegos. Les recuerdo quién era los griegos en esa época. Estamos hablando de personajes como Sócrates, Platón, maestro de Aristóteles. Aristóteles no se queda nada atrás, que fue una de las personas que fijó las bases intelectuales del mundo por los siguientes 1000 años o más de 1000 años. ¿Y qué ocurre? O por ejemplo, Pitágoras, él visitó Jerusalén, pero en la época del primer templo, de hecho. Eso fue uno de los, digamos, pioneros occidentales griegos en interactuar con la tierra de Israel. De hecho, Pitágoras, él estuvo en la época en la que todavía había profecía. Y al punto tal que hay cosas, saben que es la escuela pitagórica, que era una escuela, digamos, de pensamiento, no solo matemática, sino que también tenían su lado esotérico, y hay muchas cosas de la escuela pitagórica que tienen similitudes con la Kabbalah. Curiosidad, yo no lo llamaría curiosidad, porque realmente la Kabbalah es la herencia de los profetas. Entonces, eso es un dato interesante. De hecho, Filón de Alejandría, él relata que, él escribe que Platón, todo lo de Platón lo tomó de Moisés, así escribe él, porque las ideas, digamos, lo que llaman platónico, neoplatónico, tienen bases, digamos, de pensamientos muy similares a las de la Kabbalah, etcétera, etcétera. La idea del Tzimtzum, de que hay una totalidad y que luego del Atzilut, que es como una totalidad que se reduce al Tzimtzum, son cosas que la filosofía platónica trae sobre el mundo de las ideas, etcétera. Entonces vemos que son dos civilizaciones que chocan, que es la hebrea, que nosotros pensamos que la visión hebrea es la que debería, digamos, dar ¿cómo se dice?, el enfoque hacia donde el mundo debería ir, mientras que las griegas dicen lo mismo. Los griegos dicen, no, debería ser un mundo de filosofía, de democracia. Y cuando yo digo griego me refiero a lo que hoy en día es Occidente, porque Occidente es la herencia de Grecia. Eso es evidente para todos nosotros. ¿Y qué ocurre? Que muy bonito todo, a los judíos se les permitía, digamos, practicar su judaísmo, así se le llamó. De hecho, el término judaísmo aparece alrededor de esa época. La primera vez que tenemos una, ¿cómo se dice?, documentación de la palabra judaísmo es en griego. La palabra judaísmo no es una palabra judía, es una palabra en griego que la menciona Jasón de Cirene
en el libro de Macabeos 2, y que se refiere a la idea judía. Y acá es donde el mundo comienza, como les mencioné, hay dos, digamos, toda esta fusión de culturas, es lo que dan a la luz algo que se llama el helenismo, porque están, imagínense las culturas orientales, no me refiero a Japón, sino Persia, lo que era Babilonia, empiezan a juntarse con lo que es Europa, y así nace algo llamado el helenismo, en griego helenismos, y el helenismos comienza a chocar con el judaísmos, que judaísmos nuevamente no es la religión judía, sino la idea judía, cómo es la forma de vida del judío, la forma de ver el mundo del judío, de igual modo que el helenismos no era una religión, no hay la religión helenista, sino que es una cosmovisión de que el hombre debe ir al gimnasio porque el cuerpo es la cárcel del alma, como dijeron los filósofos post-socráticos o socráticos, etcétera, etcétera. Entonces, estas dos visiones del mundo comienzan a chocar y empieza, bueno, fallece Alejandro Magno, que era bondadoso nuevamente, bla, 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 y los diádocos, que ellos eran los generales de Alejandro Magno, comienzan a disputarse el reino, o el imperio más bien, que se había tomado Alejandro Magno por todo el mundo, y así se forman unas dinastías que son Ptolomeica, Seleucida, Antigónida, perdón, y ¿qué ocurre? Que empiezan peleas entre ellos mismos, empiezan a hacer guerras civiles para ver quién tiene el poder del imperio de Alejandro, pero ellos mismos se dividen en estos tres, digamos, subreinos. ¿Y qué pasa con la tierra de Israel? Que la tierra de Israel cae justo en la frontera entre los Ptolomeos y los Seleucidas. Bueno, pasan siglos, ocurren varios eventos quizás trágicos, quizás no trágicos, depende cómo los veamos, como la traducción del Tanaj. Esa es la Septuaginta, así se llama, que fue la traducción de los textos hebreos al griego, que cuentan nuestros sabios que el cielo se oscureció cuando se terminaron de traducir los Septuaginta. O sea, es la primera traducción de la Torá a un idioma accesible para la humanidad. El cielo se oscureció. O sea, obviamente no es algo literal, no es como en Dragon Ball Z cuando reúnen las esferas del dragón, no es eso, sino que es que el mundo ahora cree que la Torá está limitada a la perspectiva de esta traducción. Les doy ejemplos de por qué esto es tan grave. Por ejemplo, ustedes saben en el Nuevo Testamento cuando ellos citan la Torá, cuando ellos citan a los profetas, ¿ustedes saben de dónde citan? Ellos no citan la Torá directamente. El cristianismo cita la Septuaginta. Por eso es que está tan llena de errores. Por ejemplo, está escrito en Deuteronomio 6, versículo 4, creo, que dice, y amarás a Dios con todo, en hebreo les voy a decir, voy a decir el nombre de Dios, entonces espero que nadie esté en el baño. Traducción. Te lo dije el versículo original. Traducción, como por lo menos yo lo entiendo en el idioma otro que tengo en la lengua, que es amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Qué dice la Septuaginta? La Septuaginta lo tradujeron así. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Entonces empezaron a cambiarle lo que es la Torá. Entonces, y así como el cristianismo lo cita, el cristianismo cuando Pablo cita la Torá, él cita cosas que no existen, señores. Entonces, por eso es que está acá, que por eso el mundo está convencido de que la Torá es una traducción. ¿Cuál era el objetivo de los griegos por medio de hacer esto? Un paréntesis acá, Rodrigo, ¿hasta qué horas tenemos? No, sigue Jacob, escuchando la historia. Sí, los estoy durmiendo. Entonces vamos a... No. Yo sé, los veo. Ok. Si quieres hacemos un paréntesis y hacemos algunas preguntas con lo que has hablado, si quieres, o damos de corrido. Pues tú eres el host, como quieras. Yo tengo una pregunta. Bueno, sí, es verdad. Los Macabeos. Si tienen preguntas, interrumpan. Ok, sí, dime. Bueno, escuché hace un tiempo, hace varios años atrás, según un historiador judío, no sé si sabe el nombre,
que es contemporáneo. Y hablaba de los macabeos que no esperaban, creo que hay un micrófono abierto, que los macabeos no esperaban o no estaban de acuerdo con la idea de esperar un Mesías. ¿Puede ser que sea cierto? Que al haber luchado, al haber peleado contra los griegos, como que la idea de un Mesías como que quedó en el olvido para los macabeos. Entonces hubo como una lucha interna entre el mismo pueblo judío. Históricamente, ¿eso sucedió? Posterior a los macabeos empiezan escuelas de pensamiento que son en español son los fariseos, los seduceos, los esenios, también sectas en Qumrán, los cristianos, un montón de sectas. Y una escuela de pensamiento eventualmente. Bueno, vale recalcar que en verdad todos tenían una aspiración mesiánica al final. En cuanto a los macabeos, pienso que todavía se aspiraba a la aspiración mesiánica por el hecho de que lo traen los textos hebreos y ellos seguían los textos hebreos, los textos proféticos, y pienso que era una situación similar a la que se vive hoy en el Estado de Israel, que es, por ejemplo, yo hice el ejército, yo combatí, yo fui parte en ayudar de que tengamos una independencia nacional, etcétera, etcétera, pero yo también creo que va a venir el Mashiach. Y eso te va a decir cualquier judío que crea, digamos, en los textos y también haya sido parte de las batallas. No creo que los macabeos hayan pensado algo distinto en la época de los macabeos, pero los herederos de los macabeos, que fueron ya los reyes jasmoneos como Alejandra Salomé o, por ejemplo, Alejandro Janeo, que ya eran escuelas de pensamientos saduceas o ya empezaron a alejarse de lo que es la Torah oral. Entonces es muy posible que hayan escuelas de pensamiento descendientes de lo que era la cadena macabea que no crean en una idea mesiánica como el rey Mesías, sino de pronto una época de alegrías, etcétera. Es posible, esa es mi conjetura, más no te podría decir al 100%. Bien, creo que hay preguntas ahí en el chat, no sé si quiere que te las leas o las puedes leer tú. Sí, a ver, ¿dónde está registrado el relato de los macabeos? Hay varias fuentes, está en el Talmud, se registra, hay libros de los macabeos, hay 4 libros de los macabeos. Esto que estoy contando está en los 2 primeros libros de los macabeos. Vale recordar que estos no son libros bíblicos, son libros lo que en español llaman apócrifos, pero ahí se registra. Aparte de documentación también del lado desde el punto de vista griego, que eso también es interesante. Perdón, voy a poner mute. Pregunta, ¿se puede tomar como buena la enseñanza del libro de los macabeos que la Biblia cristiana muestra? Como acabo de decir, es una fuente de lo que ocurrió en los eventos de los macabeos, más no es un texto bíblico. Es como leer, no sé, es simplemente una documentación histórica, más no tiene no es santidad. Es como, por ejemplo, leerse La República de Platón. Es un texto interesante que uno le, digamos, abre el conocimiento en digamos, lo que es ideas como, no sé, la cueva de Platón y que uno sabe que está el mundo emanente y trascendente, etcétera, pero que Platón no es un texto bíblico. Lo mismo el libro de los macabeos, algo así, ¿ok? O por ejemplo, las Ilíadas de Homero. La diferencia es que Homero y Platón no son textos que relatan eventos históricos, pero los macabeos sí. Entonces, en ese sentido, sí. ¿Ok? En todo caso, me había quedado en que, se me olvidó. Ah, sí. ¿Qué pasó? ¿Cuál era el punto de los griegos? Como los griegos eran superiores intelectualmente y superiores racialmente, en verdad ellos creían que eran una raza superior y creían que tenían su superioridad, voy a aprovechar este foro para darle un saludo a Menashe, que lo veo por ahí merodeando. Bueno, volviendo al tema. Los griegos, cuando ellos vieron la Torá y la sabiduría de la Torá y los profetas, ¿qué dijeron? ¡Wow! ¡Qué gran sabiduría tiene este pueblo! Traduzcámoslos para poner este libro en la biblioteca de Alejandría, para darle, digamos, para subir el estatus de la Torá. Que la Torá, saben, es un texto de ese pueblo semita por allá, pero para darle un buen estatus a la Torá, traduzcámoslo al griego, el idioma superior, y para que así pueda llegar a Alejandría, si tenga su estatus por fin de respeto. Esa era la forma de pensar de los griegos, y por eso es que la Septuaginta
Eso es a lo que se refieren los sabios de que cuando se tradujo la Septuaginta, el cielo se oscureció. No en el sentido de que, como les dije, Shenlong, las esferas del dragón, no, sino que en el sentido de que realmente están limitando la Torah. A propósito, esto es un paréntesis que tiene mucho que ver con los Benei Noach, con los noágidas. Dicen nuestros sabios que solo se puede leer la única forma de entender la Torah traducida es si uno la lee en 70 idiomas. 70 idiomas. Entonces, digamos, uno lee un versículo en japonés, luego en griego, luego en alemán. No es literalmente, sino cuál es el punto de esto. 70 idiomas se refiere a las 70 naciones. Significa, o sea, se refiere a la humanidad, ¿ok? No es ustedes saben que cuando el judaísmo dice 70 se refiere a mucho. ¿Okay? No es de 70, 7-0, el dígito, ¿saben? No, sino que es cuando la humanidad, la única forma de entender la Torah es si toda la humanidad da su perspectiva y se conecta por medio de la Torah. Pero cuando tú solo tomas una de las perspectivas, que es la griega, o digamos hoy en día la romana, aunque ya hoy en día hay mutaciones, variaciones de lo que es el protestantismo alemán y anglicano y neoanglicano y todo lo que existe hoy en día. Pero si tú ves la Torah desde una sola perspectiva, que no es la perspectiva, tratando de homogenizarlo y decir, esa es la perspectiva única y válida, entonces ahí es cuando cae. Por eso es la importancia de que los Benei Noach, a propósito, tengan un centro, una conexión con Israel y un centro de Benei Noach en Israel para estar así conectados. Eso es una de las, digamos, de los puntos más grandes. Por eso es que yo soy tan fan del concepto del Rav Cherki del Brit Olam, porque Brit Olam es un centro para Benei Noach que por fin, o digamos, cuando existe un Sanedrín, se van a poder conectar el Sanedrín israelí con el Sanedrín o los Sanedrines noágidas, que estos son los 70 lenguas, traducciones de la Torá. Si me entienden, todo lo que estoy diciendo lo estoy diciendo en términos un poco abstractos, pero estoy seguro que ustedes ya tienen la intuición de empezar a entender lo que estoy tratando de decir. A propósito, ustedes saben que así es el judaísmo. El judaísmo no les va a decir cosas todas abstractas como, no, no les va a hablar en idioma kantiano, no les va a decir, ah, sí, eso es el nuómeno, sino que la Torah les va a decir, ah, sí, ese es el brazo extendido de Dios. Y uno, ¿qué? Como así? Pero así es el lenguaje que usa el judaísmo, usa un lenguaje que da explicaciones amplias y estos a 70 naciones, etcétera, ¿me entendieron? Okay. Hasta aquí espero no haberles revuelto un poco la cabeza con todo lo que acabo de decir, pero volviendo al tema. Llega, pasan los siglos después de Alejandro Magno y la situación estaba decente, pero los seleucidas empiezan a tomarse la tierra de Israel. ¿Ok? Habíamos dicho, estaba la frontera ptolomeica, seleucida, y los seleucidas se toman la tierra de Israel y llega un rey antisemita, judeófobo, que odiaba al pueblo judío, que se llamaba Antiochus, creo que en español, Antiochus IV. Él era un rey que él no perseguía ninguna otra fe, él no perseguía, yo qué sé, zoroastristas, él perseguía a los judíos. Él le prohibió a los judíos, digamos, hacer nuestra tradición milenaria. Él tomó el templo de Jerusalén, se lo tomó a la fuerza y puso la estatua de Zeus. Zeus era, digamos, el patriarca no el patriarca, pero digamos, el dios superior de la, digamos, religión griega, o de su mitología, como le llaman, y empieza a hacerle cosas que el pueblo judío en verdad la estaba pasando mal. En cierta parte habían judíos que estaban helenizados, es decir, que habían abandonado su perspectiva judía porque les llamaba más la atención la perspectiva griega, ¿saben? La filosofía y todo esto. Entonces, ahí está. ¿Qué pasa? Que a los judíos ya no están, no sé cómo hayan dicho, están hasta aquí, no sé cómo digan en otros países, pero hasta la coronilla, quizás hay un dicho así, que en el año 167 antes de la era común, ¿qué pasa? Llegan en una provincia, en una ciudad llamada Modein, que dice acá, Artos, espérense, Artos es pan en griego, ¿sabían? Artos. En todo caso, así dice Mateo 6:16, Artos, que hay que comer el Artos de cada día. Mateo, sí.
¿Saben por qué lo sé? Porque está escrito que Jesús comió pan en la última cena, siendo que la última cena era fiesta de los ácimos, o sea, que está prohibido comer pan. Ahí dice en Mateo 23 o 26 que comió hartos, comió pan en Pesaj. Según la Torá, si uno come pan en Pesaj, tiene caret. Si un judío come pan en Pesaj, su alma se corta. Es decir, que Jesús violó la Torá en Pesaj. Pero por eso me acordé de la palabra, cierro paréntesis. A propósito, ese es uno de los problemas de la Septuaginta, que uno empieza a interactuar con el griego. Pero bueno, volviendo al tema, lo que ocurrió es que en una ciudad llamada Modi'in, que esto es por lo que es Judea, le dicen a Matitiau, él era un sacerdote, era un Cohen, y le dicen que haga un sacrificio para el dios griego, para el ídolo. Y él dice, nosotros, yo y mis hijos, y nosotros no vamos a abandonar las tradiciones de nuestros padres. Él dice un discurso ahí. Y entonces, ¿qué hace? Llega otro judío, helenizado, y hace el sacrificio, y Matitiao coge su espada, mata al judío y grita, Mila Shemelai, ¿quién está con Dios? Que venga conmigo. Y así empieza la revuelta macabea, que de hecho hay otra fuente de cómo empezó la revuelta de los macabeos, que empezó gracias a una mujer, de hecho, que esto era con el Egmón, está escrito, que el Egmón era como el que, digamos, encargado de parte, el representante del imperio griego en la provincia de Judea, etc. Y bueno, el punto es que empieza la revuelta macabea en el año 167 antes de la era común, y la revuelta macabea, o la revuelta judía, que era para liberar la tierra de Israel de los griegos. Y así es como empieza la guerra contra los griegos, y gracias a las estrategias militares de Yehudá Macabí, de Judá el Macabeo, no sé cómo lo traduzcan, Yehudá en hebreo, él tiene estrategias demasiado buenas. Si ustedes leen las estrategias, les van a decir, wow, qué inteligente, porque piensen, uno de los ejércitos, o posiblemente el ejército más poderoso del mundo en esa época, y el pequeño grupito de hebreos que ni siquiera tenían armas. Literalmente está escrito que las primeras batallas que hicieron los judíos ahí fue con palos y piedras, y terminaron expulsando a todo el imperio griego de ahí. De hecho, está escrito que la primera espada que consiguió Yehudá, que era el general del ejército de los macabeos, fue porque entraron en la noche a un campamento, mataron a los griegos, a los soldados griegos, y así Yehudá tomó la primera espada, que era la del general de ese campamento. Entonces, así, por estrategias militares, como la batalla de Maoz, que hicieron que el ejército griego entrara entre un valle y luego lanzaron rocas encima, bueno, un montón de estrategias, logran los judíos expulsar a los griegos. Logran liberar Jerusalén. Esto es en el año 164 antes de la era común, el día 25 de Kislev, del mes de Kislev, es un mes del calendario hebreo, y por esto es que nosotros, los judíos, celebramos esta fiesta que se llama Hanukkah, el 25 de Kislev. ¿Por qué? Porque el 25 de Kislev es la fiesta en la que por fin liberamos nuestra capital. Es la fiesta en la que por fin tuvimos el retorno a Jerusalén, retorno a Sion. Entonces, el milagro de Hanukkah es la independencia del pueblo de Israel, que en esa época, obviamente después en el año 70 se perdió esa independencia, pero nosotros seguimos recordando durante el exilio, recordando de que algún día volveríamos a nuestra tierra, y se cumplió en 1948, es la tercera redención del pueblo de Israel. El punto es que aquí es donde yo quiero decirles un dato que es, digamos, todo lo que estoy contando es para llegar hasta aquí. Lo que se celebra en Hanukkah es que nosotros prendemos algo llamado la Hanukkiyá. Es como un candelabro, pero que tiene 2 brazos más. Tiene 9 brazos en vez de los 6 que tenía el templo. Y nosotros prendemos una vela durante 8 días. ¿Okay? Son 9 brazos, y la vela de la mitad es para ayudar a prender las demás. Porque nosotros simbolizamos de que la luz vence a la oscuridad, de que poquitos logramos vencer a muchos. Porque como esta es una frase del Rebbe Lubavitch, bendita sea su memoria, que él decía que una pequeña luz puede vencer mucha oscuridad. Yo pienso que ustedes son exactamente eso. Ustedes están en un océano de oscuridad, porque tristemente hace 500, bueno, empezó un poco antes, ya había idolatría en América Latina, pero cuando llegaron los españoles, la idolatría tomó forma de santidad, como que disfrazaron la
la idolatría con santidad, y es cuando, digamos, llega la corona española, el catolicismo, y se apodera teológicamente de Latinoamérica y de Norteamérica, luego los ingleses, y así es como la sociedad en la que ustedes viven 500 años después es una sociedad idólatra, pero despiertan pequeños destellos digamos, de cordura, llamados Rodrigo, llamados Solia, Viviana, y estos pequeños destellos son los Benei Noach, pequeños destellos de luz que al final, pequeñas luces, esto dice una de las canciones que cantamos en Hanukkah, que dice Kol echad hu katan vejulanu or eitan, que cada uno es una pequeña luz, pero todos juntos somos una llama, una gran llama, que eso es justamente el concepto de hacer comunidades noágidas, porque imagínense un noágida solo tratando de remar un barquito contra la corriente, es difícil, pero cuando ya son todo un buque de guerra, o bueno, no de guerra, pero cuando ya son todo o sea, bien organizados, ya con un objetivo. Rodrigo me envió uno de los conversatorios que tuvieron, creo que ayer me comentaste, de que o sea, solo soñando, ¿sabes? Soñar, no, como dicen, no cuesta nada, de que qué tal si los Benei Noach tuvieran un territorio y crearan no sé, por ejemplo, ¿sabían que en Dinamarca hay una ciudad llamada Cristiania, que es un país que se inventaron dentro de la ciudad de Copenhague, que es el único país, aunque es del tamaño de un barrio, es un país anarquista. No hay lugares anarquistas en el mundo, ¿verdad? Solo este lugar, dentro de Dinamarca. ¿Por qué? Porque son personas que soñaron y dijeron, creemos un país anarquista, y lo crearon ahí. Es gracioso si ustedes van, en verdad no hay reglas, es gracioso. Y cuando ustedes van a salir de ahí, de ese barrio, dice, usted está entrando a la Unión Europea. O sea, en verdad ellos son un país. O no se consideran país porque son anarquistas, ¿sí me entienden? Pero el punto es que los noagias también tienen esta visión de, sí, hacer un mundo mejor. No es algo de la noche a la mañana, obviamente, ese esfuerzo, y ustedes ya están haciendo ese esfuerzo. La comunidad que se creó Brit Olam Colombia, las comunidades de Brit Olam El Salvador, que es digamos, este nodo que une a tantos, todos ustedes que están realmente haciendo un gran esfuerzo, y estoy seguro que eventualmente en cada rincón en los que ustedes están van a haber comunidades de Bnei Noach, y van a lograr influir de forma práctica a la sociedad. Por ahora ustedes están solo, ¿cómo se dice? Empollando, ¿cómo se dice cuando crece un huevo que todavía está así la cáscara, pero en algún punto va a salir un fénix o lo que es un dragón, y va a en verdad de transformar la sociedad de una forma que las personas realmente van a querer ser parte de eso, y las personas van a decir, wow, los noágidas, yo quiero ser noágida, ya me cansé de esa idolatría que solo me limita la cabeza, que no me deja ser mejor persona, ya estoy harto de eso, yo quiero ser mejor persona, quiero ser yo mismo, quiero ayudar a los demás, entonces me voy a unir a la comunidad noágida de X ciudad, y así sucesivamente, y eso no estamos muy lejos de eso. Realmente en el último año han pasado tantos eventos que yo mismo me impresiono. Yo cuando decía, no, van a haber comunidades noágidas en una década, yo ya le estoy bajando el lapso de tiempo, porque las comunidades noágidas ya están apareciendo. Ahora, aquí viene algo interesante que esto les va a interesar mucho. Algo interesante que les va a interesar mucho, que es que está en el Talmud, en el tratado, en el tratado de Avodah Zarah, página 8a, ¿ok? Saben que tiene el Talmud tiene lado A, lado B, entonces el lado A de la página 8 cuenta sobre Adán el primero. Ok, paréntesis. ¿A quién se le dieron las leyes de la humanidad? Ustedes saben, a Noé, pero antes se le dieron a Adán. A Adán se le dieron 6 leyes, aunque hay un midrash que dice que se le dio la séptima ley de que no no coma carne, pero en todo caso Adán era vegetariano, entonces por eso es que no era relevante esa ley, etcétera. Pero el punto es que se le dieron las leyes universales a Adán. Y cuenta acá el Talmud que el Adán, él hizo el pecado el primero de Tishrei, es digamos la cabeza del año, ¿no? Que ese fue literal día que lo crearon, ya pecó. En todo caso, ¿qué pasó? Que empezó, si ustedes ven en la época que es Tishrei, el calendario empieza, digamos la rotación del sol empieza a volverse el día más corto. Pues acá, ¿no? En Latinoamérica, quizás si ustedes están cerca del Ecuador no pasa esto,
pero en donde estaba Adán, que es lo que es Mesopotamia, porque ahí estaba el Edén, el día empezó a hacerse más corto, más corto, porque ustedes saben que a medida que se acerca a diciembre se vuelve más corto el día. ¿Qué creyó Adán? Adán se puso a llorar, dice, ahí cuenta. Se puso a llorar, ¿por qué? Porque él creyó que por su culpa, por el pecado que él había hecho, el mundo estaba volviendo, la creación que había hecho Dios, ahora estaba siendo retornándose a lo que es Tohu a la oscuridad. Entonces Adán en verdad se puso a llorar. ¿Hasta cuándo? Hasta el solsticio. El solsticio es una época del año en el que realmente el día se empieza a volver otra vez más largo, porque ya ustedes saben cómo se ve el sistema solar, no son circulitos, son elipses. Esto está en las leyes de Kepler, de Johannes Kepler, que por eso a partir de diciembre, por ahí el 22, 23 de diciembre, el día comienza a hacerse más largo. Entonces, está escrito que Adán hizo alrededor de esa fecha, el 24 de diciembre, hizo una fecha de celebración, y él celebró 8 días, dice, celebró 8 días, la fiesta de la luz, porque por fin el mundo tenía luz. Entonces, aquí es. ¿Y qué dice el Talmud ahí? Que más adelante los romanos, ellos hicieron también una fiesta ahí, que es la fiesta de la Saturnalia. La fiesta de la Saturnalia, que era una fiesta que celebraban los romanos el 24 de diciembre, en honor al dios, o bueno, no sé si es un dios, pero Solus Invictus era en honor al dios Saturno, que para ellos es Zeus. No, Júpiter es Zeus, de hecho. Entonces ellos celebraban la fiesta para Saturno, Saturnalia, Sol Invictus, que esa era, los romanos celebraban haciendo pecados terribles, no les digo, pero que tenían que ver con ¿saben? Hacían cosas inmorales durante esa época, y ellos prendían en la noche antorchas para celebrar ¿qué? Celebrar la luz. Entonces dice el Talmud que lo que hicieron los romanos el 24 de diciembre es una fiesta de idolatría. En el mismo lugar, y ahí dice el Talmud, en donde los romanos hicieron idolatría, Adán hizo servicio a Dios. Adán le sirvió a Dios. Digamos, y ese está el contraste entre algo que parece luz, porque saben, parece, si uno se fija, la sociedad occidental es muy buena, tiene un lado positivo. Un segundo, hay alguien que no está en mute y me reflejo, creo que es Rodrigo Roda. Aquí te puse en mute. En todo caso, porque uno se puede pensar, Roma en verdad contribuyó mucho al mundo, no, tampoco hay que juzgarlos para mal. Piensen que de no ser por ellos, no tendríamos la tecnología, no tendríamos, digamos, la estructura social, no tendríamos cosas como, yo qué sé, la arquitectura, sistemas de gobierno. En verdad contribuyeron mucho, pero detrás de esa luz es una luz que realmente hasta cierto punto ilumina, pero también proyecta oscuridad porque hace sombra también. Y eso es, digamos, no sé si ustedes saben en química, cuando uno hace una reacción, por ejemplo, yo quiero producir, yo qué sé, cualquier químico. Entonces yo tomo 2 químicos y yo produzco lo que yo quiero, pero también salen otras reacciones, subreacciones, que uno no quiere. Y esas subreacciones puede que retornen la fórmula y empieza a hacer un caos total. Entonces algo parecido pasó con Roma, que ellos eventualmente su paganismo se transformó en lo que es la religión occidental que todos conocemos hoy en día, que vinieron en nombre de traer paz al mundo, siendo que está escrito que este personaje vino a traer espada y no vino a traer paz. Esto está en Mateo escrito. Pero el punto es que esta religión, tristemente, ha traído cosas no muy positivas al mundo. Cuenta Maimónides escribe que si algo bueno que trajeron fue que difundieron el Tanaj por el mundo. Tristemente lo hicieron a las malas, pero lo hicieron. El punto es que en donde Roma o Edom, en el lenguaje hebreo, donde Edom hace idolatría, Adán hace servicio a Dios, ilumina el mundo de verdad. Y aquí es donde entran ustedes, señores, porque lo que ustedes están haciendo es la reparación de lo que hizo Adán. Adán, en donde él cayó, ustedes es donde ustedes están reparando. Eso es exactamente, que la humanidad se volvió a tomar, digamos, su estructura de Noé, ya es un tema, pero en sí, Adán, es poder volver a la situación de que haya un Edén, un paraíso, un mundo bueno, y eso lo están haciendo ustedes, señores, por medio de tomar lo que para ustedes era un pasado muy obvio, para ustedes era muy lógico
que una persona va y prende un arbolito celebrando el nacimiento de un ídolo asesinado por Roma hace 2021 años, no, hace 2000 años, ya casi, pero un ídolo asesinado por Roma, y eso era muy obvio para ustedes hace unos años, pero ustedes entendieron que no. Ustedes tuvieron sus experiencias, cada uno, me imagino, es un mundo de por sí. Llegaron a la conclusión de que hay en verdad una forma de iluminar al mundo, y es por medio de lo que ustedes están haciendo, y es, ya estoy concluyendo, y por eso es que ustedes están cumpliendo lo que dice esta parte del Talmud. Ustedes están trayendo lo que en verdad es luz, no lo que se disfraza de luz, porque tristemente ustedes saben, nadie, o sea, ustedes saben mucho mejor que yo que en verdad hay personas convencidas de que están en el camino correcto por creer que un ser humano se suicidó por sus pecados. Yo dicen, no, ¿yo para qué practico leyes? ¿Para qué cumplo las leyes de Noé? Si todo lo que tengo que hacer es creer en la sangre de alguien que se lo mataron en una cruz. Y para ellos es muy lógico. Para ustedes obviamente hoy en día les parece como, ¿what? ¿En verdad creen en eso? Para ustedes saben que no, sin el cumplimiento de las leyes no hay algo puntual, no hay nada. La fe sin obras no funciona, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes realmente mejor que nadie lo saben, y por eso es que esta misión de mejorar el mundo, sí, en parte se nos dio Israel para enfocar, para poderles, digamos, bajar estas ideas a ustedes. Pero al final de cuentas, los que hacen un mundo mejor son ustedes. Ustedes al final de cuentas son los que están en primera fila combatiendo a capa y espada en iluminar el mundo y hacer un mundo mejor. Y por eso quiero terminar como empecé, diciéndoles gracias a ustedes. Hasta aquí. ¿Preguntas? Shalom. Tengo una pregunta. Hace unos días hiciste un video sobre un vino, y en ese vino había que decía de dónde salía y todo, la de Jeremías y toda la fuente. Pero alguien me preguntó y me dice, tenemos una fuente para corroborar, dice, el ticún de los noácidas. Estoy pensando. La verdad, o sea, yo estoy casi seguro que sí. Es muy posible que lo traigan en Midrash Rabbah. En este momento no te puedo decir, pero definitivamente sí. Y la razón es muy simple. Porque todo el objetivo del mundo es ir hacia la Teshuvah. Y la Teshuvah es hacia el tikkun del mundo, hacia la Teshuvah. Algo que, de hecho, esto lo trae el libro, Camino del Justo Gentil. Me parece que lo trae, creo que en el primer capítulo. Que a medida de que fue desarrollándose la historia, desde la creación hasta Noah, hasta, digamos, la época de los patriarcas, que es Abraham, la humanidad tuvo sus, digamos, tropiezos. Primero Adán tropezó, luego la Torre de Babel tropezó, luego Noé tropezó en esto. Entonces, sigue diciendo el libro de Justo Gentil que el mundo, por eso mismo, es que aparecen, digamos, los valores para corregir las caídas que se hicieron antes. Entonces empiezan a decir, Abraham viene a corregir esta caída de Adán. Isaac viene a corregir esta caída de Babel. Y así como que cada uno corrige el evento anterior. Creo que Rodrigo tiene acá el Camino de Justo Gentil. Si no me equivoco, está en el primer capítulo. Estoy casi seguro que ahí está la respuesta. No me la recuerdo de memoria en este momento. Pero definitivamente el objetivo es la Teshuvah. Y me parece que ahí está la cita. Entonces, Washington, de tarea. Muchas gracias, Jacob. Y otra pregunta. Venimos a tener una festividad que está muy cerca de lo que es Hanukkah. Siempre tenemos lo que es el libro de judíos, o sea, libritos judíos que se celebra el Hanukkah. ¿Correcto para hacerlo nosotros o tenemos que tener diferente? Porque siempre hablamos de un hurto, y cuando cogemos el libro judío para hacer la festividad, parece que hay un hurto. ¿O no? ¿Me podrías ayudar, por favor? Muchas gracias. Sí, en este tema hay, digamos, un mahloket, eso se dice en hebreo. Hay una, digamos, discusión, un análisis de cuál es la perspectiva con respecto al tema de hacer preceptos que son los preceptos de Israel. Por ejemplo, en el tema de Hanukkah,
yo he escuchado la postura de que los Bnei Noach pueden prender Hanukkah. Existe dicha postura, pero hay una, digamos, hay algo que hay que tener cuidado, y es que cuando uno va a prender la Hanukkah, nosotros los judíos decimos, bendito Dios que nos ordenaste, ¿ok? Porque al pueblo de Israel tenemos ese como un precepto hoy en día. Al Noachida eso no es un precepto, no es uno de los preceptos prender la Hanukkah. Por lo tanto, el Noachida técnicamente sí puede prender una Hanukkah, el simbolismo, iluminar al mundo. De hecho, ¿saben? Es la idea del Noachida, iluminar a la sociedad, etcétera, pero de cuidarse de no pronunciar la bendición diciendo que nos ordenaste. Eso por lo menos. Digamos, ese es el, hasta allá es el límite. Si el Noachia ya cumple las leyes de Noé, de acuerdo a Maimónides, él sí puede agregar esto también de acuerdo a Hatam Sofer. Él puede agregar de prender la Hanukkah con cuidándose de no decir la bendición de que nos ordenaste. Espero haber respondido. Y acá te respondí también de paso, de que en general el Noachida no todos los preceptos, hay que, obviamente, pero hay muchos preceptos que el Noachida puede tomar del pueblo de Israel, de acuerdo a su sociedad, de su cultura, pero siempre cuidándose de la parte de, digamos, ritual en el sentido de las bendiciones, porque el hebreo es el idioma del judío, pero tú tienes el español, y también hay órdenes que se le dio al judío que no se le dio al Ben Noach, al igual que al revés, ¿saben? Hay órdenes que tiene el Noachida que nosotros no podemos decir las bendiciones también del Noachida y etcétera. Entonces, ahí. Gracias, Jacob. Muy claro la respuesta y para poder también guiarnos cada día y seguir adelante en el camino del no así. Hola, chicos. Jacob, hay unas preguntas en el chat, no sé si las puedes leer. ¿O quieres que te las lea? Desde donde una pregunta, dice, muchos de nosotros vivimos en sociedades donde las religiones hacen proselitismo. Sabemos que el proselitismo no es correcto, estaría incorrecto para un noaje hablarle a una persona religiosa sobre los versos que el Tanaj contra la idolatría no tiene nada de malo, ¿ok? El proselitismo en el sentido testigos de J está prohibido, ¿ok? No prohibido, simplemente no es algo que los sabios recomiendan de ir puerta por puerta, pum, pum. ¿Has escuchado el noajismo? Así no debería funcionar. Pero si en verdad ustedes ven, las personas los ven a ustedes con una forma de vida tal, o las personas en verdad tienen ciertas dudas, miren, ustedes están ahí para eso. Ustedes están aquí, ustedes ya tienen los conocimientos y ustedes tienen las experiencias y ustedes les pueden decir. Para eso 100% pueden decirlo ustedes. Ustedes pueden enfocar a la sociedad. Yo de hecho escuché, esto me lo dijo el Rav David Shalem hace un par de meses, que nos vimos en Yerushalayim, me dijo que no hay problema, que el Noachia en verdad difunda la luz de forma activa, siempre y cuando no cayendo en lo que es el proselitismo, como en la evangelización, en ese sentido no, pero en el sentido de difundir lo que es leyes de Bnei Noach, no tienen nada de malo. De hecho, Maimónides escribe en Ilhot Melachim que incluso los judíos deberíamos difundir las leyes de Noé, etcétera, etcétera, con mayor razón noágida. Okay. Jacob, perdón, porque hice esa pregunta y quería ser un poquito más puntual para aclarar más o menos el punto. El punto sería, cuando hay personas, se ve mucho en redes sociales y así, que promueven ideas que son idolátricas hasta cierto punto. Cuando uno ve cosas así que le llegan a uno, que personas empiezan a hablar sobre el tema, quería saber si es correcto o no corregir algunos puntos, como decirle, bueno, ¿y por qué crees que el creador tiene hermanos o primos? Si aquí dice que el creador es uno, y abrir el Tanaj y mostrarles. No sé si eso sea correcto o no, y se deba hacer en un lugar semipúblico como las redes sociales y así, no sé cuál sería la posición correcta. Sí, de hecho sí, 100%, y te voy a decir de dónde lo sé. Hay un midrash que dice que Abraham, él cuenta que cuando él era más joven, el papá de Abraham, Terach, él tenía una tienda de ídolos, ¿okay? Ídolos es ideologías, ¿ok? Él tenía una tienda de ídolos que pasaba, venía una persona a la tienda de Terach, de Taré, el papá de Abraham, y le decía, mira, yo pienso tal y tal cosa. Entonces, ¿qué hacía Terach? Le decía, mira, entonces toma esta ideología, toma este ídolo. Y así les vendía ídolos a las personas. ¿Qué pasó? Que un día Terach tenía que salir y le pidió a Abraham que cuidara la tienda, que le cuidara el negocio. ¿Qué hizo Abraham?
cogió comida y se la puso al ídolo más grande, y cogió a Abraham y con un martillo empezó a romper todos los ídolos, y al final le puso el martillo en la mano del ídolo grande. ¿Y qué pasó? Cuando llegó Terah, vio toda la tienda destruida. em, y que le dijo a Abraham, Abraham, ¿qué pasó? Y Abraham dijo, no, mira, es que el ídolo grande cogió la comida y los ídolos pequeños querían comer y el grande no les quería compartir y fue y rompió a todos. Terah dijo, ¿qué? Pero Abraham, ¿cómo si solamente es una estatua? ¿Cómo va a ser eso? Y Abraham, "Ah, ok, es solo una estatua. Entonces, ¿tú qué haces vendiendo estatuas? ¿Sí me entienden? Entonces, aquí Abraham le hace un punto a Terah, que es este mismo. Y bueno, el Midrash de hecho es más largo. El Midrash también cuenta que cuando venían personas a la tienda del papá, Abraham le decía, ¿cómo les hacía preguntas? Oye, pero ¿para qué quieres un ídolo que hecho de fuego si con el agua se puede apagar? Como mil cosas así. Y así las personas decían, ah, uy, es verdad, mejor no compro el ídolo y se iban. Entonces, eh, no tiene nada de malo. Por lo menos una perspectiva que yo sigo. Bueno, Em, gracias, Jacob. Gracias a ti. Em, ok, algo es difundir el monoteísmo de la Torah. Ah, bueno, no veo más preguntas, Rodrigo, o a menos de que ustedes tengan o no tengan, como quieran. Jacob, quiero consultarte algo que leí, no sé si agregarlo, con respecto al comentario de Rashi, del capítulo 1 de la Torá, de Bereshit, ¿sí? Hablando de la luz, cuando la expresión que dice la Torá, y dijo Dios, haya luz, y fue la luz, Rashi comenta que esa luz fue guardada o oculta para un futuro, para los justos del futuro, ¿sí? O del mundo venidero. Puede ser que esa luz estamos viendo tiempo con este fenómeno de magia, lo podemos relacionar con todo esto de Hanukkah, las luces. ¿Qué piensas? 100%. De hecho, voy a abrirles acá, espérate, voy a abrirles ese capítulo de Génesis para explicarles porque esto es una idea muy interesante también. Bereshit Aleph, Génesis 1. Ok, cuenten conmigo las palabras. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוהים ויהי אור. ¿Ok? Esa es, si ustedes se ponen a hacer el conteo de las palabras, la palabra número 25, ויהי אור, יהי אור, ויהי אור, ¿ok? יהי אור, ויהי אור. La palabra número 25 es luz. Y esto se conecta mucho con lo que estábamos hablando, porque el día en el que, digamos, se celebra la luz, que es la fiesta que hizo Adam, es el 25 de Kislev, el día de Hanukkah es el 25 de Kislev, es decir, que la misma creación ya apuntaba a que haya luz. Entonces, 100%, definitivamente. El arco iris, perdón, el arco iris también es de Kislev. Por primera vez salió en Kislev el arco iris. Perdón, Jacob. Sí, y de hecho, también está escrito que el arco iris es una de las cosas que se guardó, que se hizo antes de la creación y se guardó también y se dio en su momento. Eso está en el Pirkei Avot. Y el punto es que dice, esto ya es la Kabbalah, no me voy a meter mucho en los detalles porque ustedes saben que la profundidad es bastante inmensa, que hay solo dos cosas que son eternas. ¿Ok? Y esto se enseña de los versículos de que hay dos cosas que son eternas, y son el hombre, el ser humano, y la luz. Son las únicas dos eternas. La pregunta es, ¿qué ser humano toma parte en la eternidad? Porque no todos toman parte, seamos sinceros. ¿Ok? Entonces, en el sentido, sí, los justos, esta luz es para los justos, definitivamente. A propósito, en el lenguaje de Rav Kook, que es digamos, el sabio que más me ha influido a mí, la palabra luces o luz significa idea, ¿ok? Para que lo sepan. Jacob, muchas gracias. Bueno, siempre nos dices gracias a ustedes y nosotros queremos decirte gracias a vos. Muchas personas que he conocido durante este último año, las he conocido porque te contactaron a ti y de ahí pasaron a contactar la página de la comunidad y bueno, son parte también de la comunidad. Muchas personas han sido influenciadas por tus comentarios y bueno, y hoy están aquí en la sala presentes. Así que bueno, agradecerte por tu tiempo. Gracias, siempre es un placer escucharte y bueno, en esta clase de historia que nos acaba de dar y la relación que hay con lo que es importante. Así que bueno,
resta decir gracias y bueno, gracias a todos que se hicieron un tiempo para participar en el clase en este día domingo. Así que shalom y bendiciones esta semana para todos. Gracias, Jacob. También a ustedes. Una verajó Jacob, para todos. gracias. Feliz semana, gracias. Gracias, Shalom, shalom. Jacob. Gracias. Chao. Muchas gracias, Jacob. Buena Muchas semana. gracias. Hasta luego. Te pasaste, Jacob. Un abrazo. Cuídate. Muchas gracias.